Buenas tardes desde la sede de la Asociación General en Cedartown, Georgia, Estados Unidos. Este es el estudio de la escuela sabática que realizamos cada semana, la reflexión de la palabra de Dios junto con queridos hermanos, pastores, laicos y colaboradores del pueblo de Dios. Estamos aquí hoy precisamente con la hermana Raquel Orce, directora del Departamento de Publicaciones de la Asociación General, y nos acompaña en este día nuestro querido hermano Óscar Oviedo. Él es anciano de iglesia, consagrado y viene desde Canadá. Está colaborando aquí unos días en la conferencia general. Bienvenido, querido hermano Óscar, y bienvenido también hermana Raquel. Y un servidor que os acompaña, José Vicente Giner, en esta tarde. Hoy es viernes y queremos repasar brevemente la escuela sabática anterior para tomarla como elemento referencial y así poder introducirnos en la escuela sabática del día. Pero antes queremos invocar la presencia de Dios en este lugar. Oramos. Bien, la semana pasada pudimos estudiar algo muy importante que tiene que ver con los símbolos. No dejamos de estudiar los símbolos. La simbología bíblica sigue presente en el estudio de estas escuelas sabáticas. Pudimos ver las características de un cuerno pequeño, que en principio es pequeño, pero bueno, crece y derriba a tres. Pudimos constatar que se trata del poder católico romano, ¿verdad? Ejercido en su fase papal, y también pudimos ver que ese cuerno hablaba grandes cosas y tenía ojos, etcétera, ¿no? Entonces todas esas cosas se fueron explicando de forma detallada a lo largo de la lección, y hoy nos introducimos en otra visión y con otra clase de símbolos, nuevos animales, ¿verdad? Nuevas bestias que están ahí presentes con nuevos símbolos. Vamos a ver qué significan estos animales y qué relación tendrían con Daniel 2, Daniel 7. Daniel 2 y Daniel 7. Es el mismo profeta quien tiene la visión de Daniel 7, el mismo que la tuvo tiene el de Daniel 8. Y vamos a ver qué es lo que vio y qué simboliza cada cosa. Bien, queridos hermanos, pasando a la primera pregunta. 2 años más tarde, después de haber tenido la primera visión de Daniel, ¿verdad?, el profeta observa algo en la escena. ¿Qué es lo que ve el profeta? Hermana Raquel. Bueno, él se encontraba en Susa, que era la residencia de invierno durante el imperio babilónico, porque generalmente el verano lo pasaban en Babilonia, pero era la residencia de invierno. Y él, como funcionario del emperador, se encontraba en ese lugar, y nos damos cuenta que Daniel estaba realmente preocupado por el tema de la sucesión de los imperios y del desarrollo histórico de los poderes. Así que el Señor amplía ahora esta información mucho más insertando el capítulo 8, donde hay una visión panorámica que básicamente cubre secciones de Daniel 2. Y como tú decías antes, también complementa o amplía Daniel capítulo 7. Entonces vemos que en Daniel 2 hay una imagen, ¿verdad?, con diferentes metales. Ya supimos lo que significa cada metal. Entonces estaríamos viendo una profecía que tiene una aplicación de carácter político, la sucesión de imperios, ¿no? La profecía de Daniel 7 vimos que se aplicaba de una forma especial a la relación que existe entre esos imperios y el pueblo de Dios. Pero ahora, ¿qué es lo que vemos en esta nueva profecía? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Por qué una nueva profecía? ¿Por qué una nueva profecía? ¿Por qué hacía falta esa profecía? Bueno, pienso que en el orden que el Señor va desarrollando la temática, este es el clímax. Ha llegado a la parte central porque va a desarrollar posteriormente el tema del santuario. Y aquí empieza utilizando animales, pero animales que eran conocidos y utilizados en las ceremonias de los hebreos. Las bestias anteriores eran bestias feroces
que al contrario mostraban era agresividad hacia el pueblo de Dios. Aquí encontramos una dinámica distinta porque son animales que tienen un simbolismo especial en sí mismos. ¿No? Eran utilizados en la fiesta de la expiación y esto va a llamar mucho la atención al profeta porque mandan un mensaje, implican una dinámica totalmente Pero distinta. entrando en materia, el carnero que aparece, ¿no? ¿Qué simboliza este carnero? Bueno, es evidente, el Señor en el versículo 20 de una vez le da la interpretación, le dice, mira, tú has visto un carnero, el carnero significa los reyes de Medo y de Persia. Es claro y evidente la explicación porque vuelvo y digo, el Señor quiere llevar a Daniel a algo más profundo. Entonces quiere que lo básico que vaya quedando cubierto para llegar al punto. Y es interesante notar que en las tres profecías, ¿verdad? Hay ciertos elementos que son comunes, no tanto en cuanto a naturaleza de los mismos, pero sí en cuanto a similitud, en simbología. En el hecho de que el imperio medo-pérsico estuviera interpretado o simbolizado por esos dos brazos, ¿verdad? ¿Qué símbolo, qué similitud tendrían los dos brazos con el oso, que está más levantado de un lado que el otro, y ahora estos dos cuernos? Bien, el Señor intenta, por medio de estas tres grupos de visiones, mientras que en Daniel 2 tenemos la sucesión imperial, es decir, simplemente un desarrollo histórico cronológico. En el segundo tenemos los atributos o características propias de cada uno de esos imperios. Y aquí tenemos la estrategia logística de sucesión de cada uno de ellos. Porque en ninguna de las dos se nos presenta el modo en el cual uno es sustitutivo del otro. Esta es la visión que nos permite ver el proceso de sucesión y de qué manera, de acuerdo a cada imperio, tiene sus características. Entonces, siguiendo con tu pregunta, si Medo-Persia teníamos los dos brazos, en el oso teníamos que estaba más inclinado de un lado que del otro, y sabemos que aunque Persia surgió más tarde que Media, es decir, las tribus de Media eran mucho más antiguas históricamente y por los registros así lo constatamos, sin embargo, Persia sería dominante sobre Media posteriormente y eso nos permite visualizar ese oso inclinado a un lado. Ahora, con estos dos cuernos representaban especialmente las dos nacionalidades o los dos grupos étnicos que realmente conformaron el imperio medo-persa, que era una confederación de hecho. Por eso dice el versículo 3, tenía dos cuernos y los dos cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro y el más alto creció el último, haciendo mención de lo que tú estás diciendo, que aunque los medos dominaron en principio, después los persas tomaron la preeminencia, ¿verdad? Sí. Pero ambos estaban coaligados para hacer frente a ese poder que estaba, diríamos, en eminencia, que era el poder babilónico. Pero más tarde ocurre algo interesante. En el versículo 8, capítulo 8, versículo 4 dice, vi al carnero dando cornadas al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, y nadie podía librarse de su poder hacia lo que quería y se engrandeció. Entonces, de pronto, en la pregunta número 2 dice, ¿a qué se parecía la segunda bestia y qué hizo? ¿Qué hizo la segunda bestia? Porque aquí tenemos al imperio medo-persa, pero de pronto aparece una segunda bestia. ¿Y cómo era esa segunda bestia? Bueno, la segunda bestia era un animal, un macho cabrío. Y este animal, la descripción dice que tenía un cuerno prominente. También representaba su entrada, como decía la hermana Raquel, una entrada rápida, una entrada y destructiva para la bestia anterior, para el imperio medo-persa. Lo mismo en el versículo 21, capítulo 8, versículo 21, nos dice que este imperio era el imperio griego. Aquí encontramos los elementos, como hiciste el paralelo, los elementos del capítulo anterior, las alas del leopardo, su velocidad indiscutiblemente y también su objetividad, iba directo al poder. El título es muy
de acuerdo con la temática aquí tratada. Todos iban por la preeminencia, por el número uno. Y aquí encontramos a Grecia entrando en la escena histórica. Sí. Sí, creo que es muy importante el detalle que nos da el versículo 4 cuando dice: vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Y es interesante que cuando leemos el libro de Esther se nos dice que las provincias o las regiones dominadas por el imperio medo-persa era desde India hasta Etiopía. Y aquí tenemos esos 3 puntos cardinales, falta uno. Sabemos que el imperio medo-persa había sistemáticamente intentado introducirse en Europa. Sabemos que hizo una ocupación parcial de lo que era el Peloponeso. Sin embargo, lamentablemente, por la coalición de las ciudades griegas con Esparta, pudieron finalmente expulsar a Jerjes. Así que ese punto cardinal que falta aquí, y uno dice, bueno, qué impresionante es la profecía bíblica en el detalle más ínfimo, porque tenemos los 3 puntos cardinales y nos falta el otro, que justamente es el ataque que recibe el imperio medo-persa, centrado básicamente en Asia y África, pero precisamente que era la zona de riqueza en ese momento histórico. Se produce el ataque desde el poniente, tal como dice el versículo, con el fin de insertarse en ese bloque compacto que el imperio medo-persa había creado por una administración excelente. Valga la redundancia en ese caso, ¿no? Bueno, todas las administraciones, aunque hayan sido excelentes, sí, a veces también tienen sus grietas y eso pues puede producir un decaimiento, una degradación hasta su extinción o desaparición. En el caso de Grecia todos sabemos que las prácticas que ellos tenían degradantes llevaron al imperio a una debilidad, a un debilitamiento, hasta el punto de que el imperio quedó completamente fracturado, ¿no? Y sabemos que estas prácticas se fomentaron durante todo el imperio griego. ¿Cuáles eran esas prácticas básicamente? Bueno, nosotros encontramos en la primera visión que nos hablan que el imperio estaba representado por el vientre y por la parte de los muslos, hasta los muslos. Y encontramos exactamente en esa área prácticas, desafortunadamente no de acuerdo a la voluntad de Dios, que los griegos practicaron y promovieron. Su influencia indiscutiblemente fue y es aún grande en nuestra sociedad. Su conocimiento, la filosofía, en fin, de muchas de estas ciencias vienen o surgen o tienen prominencia de Grecia. Y desafortunadamente su mismo príncipe, el mismo cuerno preeminente que menciona en el capítulo 8, muere debido a una falta de temperancia en la parte de la alimentación. Diferentes fuentes coinciden en un elemento y es el elemento del vino. La consumo, el consumo del vino fue la que llevó a este alcohol. De alcohol, exactamente. Y encontramos también en su otra parte son sus prácticas que van en contra de la voluntad de Dios y el uso natural de nuestro cuerpo, nuestras relaciones entre hombres y mujeres. Los griegos desafortunadamente practicaban actos realmente inapropiados y los exaltaban como la máxima forma de alcanzar la satisfacción personal. Entonces, la ilustración, como dice la hermana Raquel, hasta en los últimos detalles es precisa describiendo estos poderes. Entonces, debido a esas prácticas, el imperio se debilita y hay un momento en que, bueno, los generales que servían a Alejandro Magno, pues se plantean hacer algo. Después de muerto su máximo general, ¿qué es lo que pasa con el imperio? Bueno, había un vacío de poder en ese momento. Alejandro, según la historia, entre 31 y 32 años de edad, él tenía problemas para relacionarse con las mujeres, y no eran de su preferencia, pero sí realizó un matrimonio con una princesa medo-persa y había un niño pequeño que nació, pero obviamente no estaba en condiciones de administrarlo. Así que estos generales se preocuparon de que realmente de una manera u otra desapareció. Así que
entre ellos mismos, que eran amigos de la infancia de Alejandro y que se conocían muy bien, e inclusive habían mantenido relaciones íntimas entre ellos, inclusive, uno de ellos era el favorito de Alejandro, decidieron que, bueno, ese había sido un equipo conjunto de conquistas y se lo iban a repartir. Y se repartieron el territorio y lo hicieron de una manera muy singular, porque de hecho fue inteligente la división, suponiendo que una división pueda ser inteligente, pero en la relación en que lo agruparon por grupos étnicos. Es decir, tenemos, por ejemplo, a Lisímaco, que obtuvo Asia Menor, básicamente, Seleuco, que recibió Siria y Babilonia. Ambos formarían, especialmente Seleuco y Ptolomeo, dos importantes dinastías históricas. Ptolomeo, Egipto, y que, bueno, llegaría inclusive hasta el nacimiento del Nilo. Y con Casandro también se distribuyeron todas las regiones occidentales y de esa manera quedó distribuido el territorio. ¿Y con esta distribución ganó el imperio o qué pasó con ese imperio? Distribuido así de esta manera. Era el principio de su fin, de hecho, ¿no? Y se conoce en la historia como el imperio helenístico, porque aunque sí la cultura griega fue transferida, se produjo un fenómeno interesante intercultural combinando la cultura de estas áreas, que ya habían tenido civilizaciones previas importantes, con las que ahora el mundo helénico aportaba. Produjo un gran enriquecimiento cultural desde la perspectiva terrena, sin embargo, creó una profunda debilidad dentro de esa estructura, que aprovecharía el imperio que vendría después, obviamente. En ese contexto histórico de pronto surge algo, y la profecía lo plasma muy bien. Correcto. ¿Cómo lo plasma la profecía? Lo que ocurre en ese contexto, en ese momento en el que el imperio se ha fraccionado. Bueno, dice que surge un nuevo poder. Aparece y nosotros ya hemos visto en dos profecías anteriores, capítulo 2, capítulo 7, que este poder es un poder cruel, es un poder sagaz, con bastante alcance. ¿Cómo se representa en la profecía de Daniel 2? Las piernas de hierro. Y en Daniel 7, para recordarlo a nuestros hermanos y amigos. La bestia en capítulo 7 que representa este poder es una bestia que no le da similitud a nada, le dice es una bestia terrible y espantosa, en gran manera, con sus uñas de hierro, destrozaba, pisoteaba. Y aquí vuelve y aparece tal vez la característica de apariencia pequeña, pero daño terrible. O sea, aquí dice un pequeño cuerno surge, pero es pequeño solamente a la apariencia, pero no es pequeño realmente en su influencia. ¿Y cuál es este elemento que surge en escena de pronto? Bueno, ¿a quién representa? La península itálica había sido parcialmente dominada por el imperio griego, ¿ya? Y se llamaba la Magna Grecia, precisamente más o menos desde Roma hacia el sur. Era una extensión, no prácticamente cultural. Sin embargo, en el norte empezó a desarrollarse con la civilización etrusca una organización militar armada que inicialmente no se le dio una importancia significativa, pero que corresponde estrictamente a esta descripción que la profecía nos da. Entonces, consiguiendo la unión de las tribus de la península itálica, que era el propósito de la tribu etrusca, casando a muchas de sus hijas con el resto de tribus itálicas, consiguieron una cierta homogeneidad. Y el punto número 1, logístico, era conquistar Macedonia específicamente. ¿Por qué? Porque era la cuna del imperio helenístico. Y sabemos que cuando Roma alcanza primero un protectorado y posteriormente una conquista absoluta de Macedonia, el avance es rápido e imparable, siguiendo sistemáticamente el territorio de las 4 grandes divisiones. Y esa rapidez, considerando la debilidad estructural que mantenían el anterior imperio helenístico ya en decadencia, dio toda la cabida para un fortalecimiento fuera de control de lo que sería el imperio romano imperial pagano.
Bueno, surge el Imperio Romano, ya lo hemos estado viendo en las demás profecías, tanto en Daniel 2 como en Daniel 7, y ahora en Daniel 8 se confirma nuevamente la existencia futura de este poder, que nosotros hemos tenido la dicha de poderlo constatar a nivel histórico. Somos afortunados en ese sentido porque podemos ver no solamente la profecía en el momento que se formula, sino también el cumplimiento de la misma. Y es muy importante entender que cuando estudiamos la profecía, hay profecías que todavía no se han cumplido. Ya no son muchas las que quedan en la palabra de Dios por cumplirse, pero entre ellas y las pisoteo. ¿Qué significaría esto? Encuentro que es una expresión poética muy hermosa para describir a los hijos de Dios. Y tenemos varias veces y diversos versículos que usan esta terminología, inclusive en la creación, cuando se dice que los hijos de Dios vinieron para alabarle. Se refiere específicamente a los ángeles, pero también a todo el resto de los planetas poblados. Entonces, aquí tenemos una doble aplicación de esa declaración. Las estrellas son tanto los hijos de Dios como sus dirigentes también. Entonces, es interesante que en la estructura religiosa judía, el sacerdote o el sumo sacerdote provenía no de los fariseos, sino de los saduceos. Y los saduceos compraban el título de sumo sacerdote realizando compromisos con el Imperio Romano. Así que en una forma directa tenía una influencia en la estructura religiosa del pueblo de Dios. Y sabemos que sus dirigentes, que oficialmente, era de la línea de los saduceos, los sacerdotes, y la línea de los escribas y intérpretes de la ley eran los fariseos, ambos rendían y rindieron pleitesía oficial al gobierno. Y cuando solicitaron crucifica a Jesús, dijeron, no tenemos otro más que Dios que vamos a adorar, ni a ninguna autoridad, ningún rey más que a César. Entonces, en esa perspectiva nos damos cuenta que la dirección, que oficialmente era la dirección del pueblo de Dios en ese tiempo, cayó ante este poder totalmente. Fue sucumbió. Sí, el hecho de que Roma permitiera pues que los judíos siguieran realizando sus ritos y hasta que tuvieran también sus leyes y todo, denota que había un compromiso serio con el gobierno. Ahora, en esa situación no solamente sufren los hijos de Dios, sino también el propio Señor Jesucristo tuvo que sufrir, como ya dijimos, en carne propia, la crueldad de este imperio. ¿Qué es lo que ocurrió en la pregunta número 6? Nos introducimos en lo que vamos a hablar ahora. Encontramos que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, viene a la tierra y el Imperio Romano hace parte activa en su muerte, en su condenación y posterior muerte. Y bueno, el versículo dice, el capítulo 8, versículo 11, dice, se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. Y allí encontramos exactamente el cumplimiento de este poder actuando en contra de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, del Redentor de este mundo. Es útil traer aquí a colación el hecho de que aunque eran las autoridades religiosas las más intolerantes con nuestro Señor Jesucristo, ellas utilizaron el brazo del Estado para materializar su odio y para cumplir su deseo de destrucción, de quitar del medio a ese hombre que estaba revolucionando a su nación. Ellos tenían miedo de que Jesús desvelase sus planes más íntimos. ¿Por qué la nación judía en esos momentos fue tan intolerante con el Mesías? Bueno, era un momento coyuntural en la historia. Había varios elementos significativos. En primer lugar, Jesús presentó un punto y aparte en la estructura doctrinal que el judaísmo tenía en ese momento. Así que desde el capítulo 3 de Mateo hasta el capítulo 7 de Mateo, tenemos toda la estructura doctrinal de lo que debería ser el pueblo de Dios. Y por eso encontramos todo el tiempo que Jesús hace énfasis. Vosotros escuchasteis que tenía que ser así, pero yo os digo que tiene que ser así.
Entonces, esas declaraciones cuestionaban la autoridad y la enseñanza del cuerpo doctrinal del judaísmo en ese momento. Entonces, eso era absolutamente rechazable. Segundo elemento fundamental, el cumplimiento de la profecía. El deseo de todas las gentes nos explican que ellos sabían que él cumplía todos los requisitos para ser el Mesías. Pero si ellos reconocían a Jesús y lo presentaban ante la población como el Mesías, ellos quedaban como mentirosos. Porque la presentación del Mesías que ellos habían hecho por siglo tras siglo, especialmente después de la diáspora, después de que regresaron de la deportación de Babilonia, era un Mesías completamente diferente. Y ahora veían a un hombre cuya profesión era ser carpintero, con las ropas más humildes, y que no tenía nada que ver con ellos. Entonces, era un aspecto doctrinal, político y religioso que destruía completamente su estructura creada hasta ese momento. Exacto. Y esto, de alguna manera, reproduce el hecho de que a lo largo de la historia, siempre que los intereses religiosos han estado cuestionados y en peligro, pues diríamos las personas no convertidas han tomado partido por aquello que ha sido más beneficioso, ¿no? Por aquello que ha cubierto más sus expectativas mundanales. Eso se va a repetir también, así como se dio en la época de Cristo, se ha dado a lo largo de la historia. Por ejemplo, durante el periodo que ocurre de 1260 años, vemos, ya lo estuvimos estudiando la semana pasada, que la Iglesia Católica persiguió a todos aquellos que no querían aceptar el cristianismo católico, ¿verdad? Y es horroroso que ocurriese algo de esta envergadura. Es algo muy triste, muy deplorable que personas que se llaman hijos de Dios, en nombre de Dios, cometan esas atrocidades. Pero lo interesante que yo quería traer a colación es el hecho de que, así como en la época de Cristo las autoridades religiosas usaron el brazo político o gubernamental para castigar a los que se oponían a sus enseñanzas, de la misma manera ocurrió en la Inquisición. El tribunal inquisitorial apelaba a la autoridad gubernamental para ejecutar al reo. Ellos lo interrogaban, lo castigaban, pero no los ejecutaban. Por eso se presenta como argumento el hecho de que ellos no mataron a nadie. Pero la esencia, la responsabilidad recae sobre ellos. ¿Y qué ocurrirá en el futuro? La profecía nos presenta que los poderes religiosos echarán mano del gobierno y por medio de acuerdos perseguirán a los hijos de Dios que no quieren obedecer. Sí, hermano. No, hablando un poco acerca de las falsas expectativas que tenían los judíos, el hecho de ver a este hombre humilde, no cumplir sus expectativas, sus anhelos, sus deseos, pienso que hubo un chasco también de parte de los judíos, de parte de sus propios discípulos, los mismos que anduvieron con el Señor Jesucristo. Él les anunció, les habló, pero llegó el momento en que vino el momento de la muerte del Señor Jesucristo y un gran chasco, una gran desilusión, y vemos lo mismo en el pueblo adventista. Si nosotros miramos a lo que la profecía que estamos estudiando, hacia dónde va a hablar, acerca de la purificación del santuario, cuando ese momento llegó, el pueblo tenía expectativas distintas, esperaban el regreso del Mesías, cuando en sí el Mesías pasaba a hacer un nuevo trabajo en el lugar santísimo. Ahora, ¿cuáles son nuestras expectativas? Hoy el mundo religioso definitivamente tiene diferentes expectativas acerca de lo que es Jesús. Unos lo ven como un amuleto, unos lo ven como la fuente de la dicha terrenal, en una forma, si es posible. Pero tenemos que realmente nosotros analizar qué es Jesús para mí, qué expectativas lleva el Jesús del que estamos estudiando en mi vida personal, qué espero yo hacia el futuro. Porque si damos un paso hacia atrás, estamos viendo el gran conflicto desarrollarse. Y ese conflicto va más allá de las luchas terrenales. Estamos hablando de que hay un conflicto, como el conflicto de los siglos lo llama, el drama de las épocas. Es algo que va antes de nuestra creación y que su solución solamente tendrá después de que el pecado sea resuelto acá. Entonces, ¿qué espero yo del Señor? ¿Qué realmente es en lo que me está ofreciendo? ¿He recibido yo lo que el Señor realmente quiere darme, esa paz interior, y prepararnos para ser esos jueces en el desarrollo final
del gran conflicto, de la gran rebelión. Sí, has introducido un pensamiento interesante que me hace pensar en la importancia de contestar a una pregunta que hace 2000 años alguien formuló. ¿Qué haré pues con Jesús? El gobernador pidió a la muchedumbre que se había allí congregado que tomaran una decisión a favor o en contra de Cristo, y la respuesta no se dejó de esperar. Fue crucifícale, crucifícale. Hoy la misma pregunta se nos formula a cada uno de nosotros. ¿Qué haré con Jesús? ¿Qué significa Jesús para mí? ¿Qué voy a hacer en mi vida? ¿Qué decisión voy a tomar con relación al Señor Jesucristo? En la pregunta número 7, ya para terminar, ocurre algo que no aparece en las demás profecías que han hablado de estos 4 imperios, que no aparece y que tiene relación con algo muy importante. Hermana Raquel. Bueno, no olvidemos el título de la lección. El título de la lección es La lucha por el poder. Y esta lección tiene un gran valor sintético, en el sentido de que nos presenta en una forma sucesiva, pero ordenada, esa lucha por el poder. La lucha empieza en la lección, lo estaba ostentando el imperio babilónico. A Daniel se le presenta cómo el imperio medo-persa iba a luchar por ese mismo poder y lo iba a extender y lo iba a desarrollar. Inclusive también se extendió su periodo de poder que ejerció. Pero que eso no iba a ser todo, después iba a venir otro poder todavía, que también luchaba por el poder, que todavía conseguiría más territorios y que inclusive duraría todavía un poquito más. Pero aún vendría otro poder más, que también lucharía por el poder y que tendría todavía un territorio más grande que todos los demás y que duraría más tiempo todavía que todos los demás. Así que esa lucha por el poder que desencadenaría en la lucha entre el bien y el mal. Mientras que nos damos cuenta que en todas las demás siempre era una lucha por posesión territorial y por poder, era básicamente política. La lección nos lleva a que en realidad la auténtica lucha por el poder es la lucha que Satanás mantiene con Dios, porque le ha declarado la guerra a Dios por dominar completamente este planeta. Y la forma de dominar este planeta es eliminar la presencia de Dios de aquí. Y eso se consigue, bueno, falsificando la doctrina, deformando la comprensión que se tiene acerca de Dios y haciendo que lo terreno sea la máxima aspiración que poderes, naciones, individuos o sociedades puedan alcanzar. La lección nos lleva desde una supremacía política hasta una máxima supremacía religiosa. Y la lección nos hace ver que la decisión última en este planeta será una decisión en favor o en contra para Dios. Esa es la última lucha por el poder. Implicará la fidelidad a Dios o el rechazo del mismo en la forma específica de los 10 mandamientos, concretizado en el sábado. En esos momentos vemos que el santuario, el lugar más sagrado del pueblo judío, es profanado y destruido por esta potencia, tal como se profetizó, valga la redundancia, ¿verdad?, en el pasado, y el mismo Señor Jesucristo hizo alusión al mismo evento, ¿verdad? Y esto nos lleva a pensar que, si bien es cierto que nosotros, pues, llevamos como adventistas tantos años, si uno piensa desde que surgen los pioneros, ¿verdad?, cómo se desarrolló el adventismo hasta nuestros días y cómo se ha ido anunciando el segundo adviento de Cristo, y algunos dicen tantos años y el Señor Jesús no viene, pero no cabe la menor duda de que sí, como se ha cumplido todo lo demás, el segundo adviento de Cristo pronto será una realidad. No sabemos ni el día ni la hora. Hay muchas religiones que están anunciando, especialmente durante estas semanas y días pasados, hemos podido constatar que hay religiosos que están poniendo fechas concretas para el segundo adviento de Cristo, pero la Biblia no nos dice ni día ni hora. ¿Qué es lo más importante para un cristiano? ¿Tener en cuenta un día concreto o prepararse internamente y estar dispuesto a esperar al Señor Jesús en cualquier momento de su vida?
Y con esto terminamos. Yo pienso que el versículo del versículo 11, cuando dice al final que este imperio también se mete con el santuario, todo comenzó en el santuario del cielo. Nosotros, nuestra salvación también tiene mucho que ver con el santuario del cielo. Y es la falta del conocimiento del ministerio en el santuario lo que lleva a las personas a tomar esos caminos. Cuando se escuchan esos comentarios, siempre me pongo a pensar, ¿dónde queda para estas personas que han puesto estas últimas fechas de este mes y esto? ¿Dónde queda la purificación del santuario? ¿Dónde queda el gran conflicto? ¿Dónde queda la doctrina del santuario y lo que importa para nosotros como cristianos en esta época? Y la triste respuesta es que hay falta de conocimiento. El pueblo totalmente ignora la obra tan maravillosa que el santuario, que se hace en el santuario y que significa para nosotros. Claro, también esto es una trampa del enemigo para que las personas lleguen a ser más incrédulas de lo que ya son. Porque si el evento no se verifica, automáticamente el mundo en general dice, bueno, todos son igual, todos los religiosos se dedican a asustar a la gente, a ser catastróficos y a la postre no pasa nada. Y eso lleva a la gente a ser más desidiosa, más descuidada con las cosas de Dios y a obviar ese maravilloso ministerio que está llevando a cabo nuestro Señor Jesucristo en las cortes celestiales. Él entró en el santuario celestial, en el departamento santísimo, para realizar una obra de intercesión, pero también de juicio. Y sabemos que estamos ya en los momentos finales de la historia humana, pero no podemos decir cuándo. El Señor Jesús sabiamente ha ocultado esta fecha para que los que le siguen, los que le aman, nos preparemos no por temor, sino por amor. No en función de una fecha concreta, sino en función del amor que nosotros debemos manifestar al Señor por esa salvación tan grande que operó en el Calvario. Que Dios les bendiga y que Dios nos ayude a seguir adelante, perseverando en este mensaje. Es mi deseo y oración. Muchas gracias por haber estado aquí y también a vosotros. Amén. Amén.